Era 1988, cuando el mundo parecía girar más rápido. Las noticias hablaban de misiles, tensiones entre potencias, hambrunas, epidemias, y la palabra fin ya no era exclusiva de los libros sagrados. Aparecía en portadas de revistas, discursos, de políticos, y hasta en canciones. El clima global era de ansiedad, de espera, una sensación colectiva de que algo grande, algo irreversible, se avecinaba. Fue en medio de ese clima que Elías Varela, un hombre sencillo del norte de México, comenzó a sentir que algo no estaba bien. A sus 41 años, llevaba una vida común. Trabajaba como mecánico en un taller del pueblo, tenía 2 hijos adolescentes, una esposa devota llamada Clara, y pocas ambiciones, más allá de ofrecerles estabilidad. Nunca había mostrado inclinaciones religiosas extremas, ni interés especial por profecías. Pero un hallazgo, aparentemente inocente, cambió todo. Todo comenzó con una limpieza. Elías estaba ordenando el desván de la vieja casa que había heredado. Entre polvo, muebles rotos y cajas olvidadas, encontró un libro encuadernado en cuero, con letras doradas apenas visibles. Era un manuscrito escrito a mano, fechado en 1891 su autora, Fray Juan Bautista Varela, un franciscano del que su familia solo mencionaba con respeto y misterio. El contenido del libro era desconcertante. No era un diario, ni un tratado teológico. Era una recopilación de visiones, fechas, símbolos astrológicos, mapas dibujados a mano y una serie de advertencias. Elías no entendía la mitad de lo que leía, pero hubo frases que lo marcaron. El ciclo de los soles se cierra en sangre. El juicio se manifestará como luz, fuego y sombra. Cuando el dragón cruce el cielo, las puertas del fin se abrirán. Al principio, pensó que era solo un texto esotérico de otro tiempo, pero, sin saber por qué, comenzó a obsesionarse. Empezó a investigar. Iba a la biblioteca del pueblo, pedía libros en préstamo, buscaba coincidencias entre lo que había leído y las escrituras tradicionales. Pronto conectó lo que leyó con profecías bíblicas, como el Apocalipsis de San Juan, y con otras más oscuras, como las de la Sibila Tiburtina, el libro de Enoc, y textos gnósticos en una fecha. Sign embargo. Aparecía repetida varias veces en el margen del manuscrito en 17 de septiembre de 1989. Elías comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con ciudades ardiendo, con el sol oscurecido por humo, con ángeles llorando sangre y con relojes que se detenían a medianoche. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Pero más que miedo, sentía una certeza, una convicción inquebrantable de que el mundo iba a terminar en esa fecha. Al principio, guardó silencio. No quería asustar a su familia, pero su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió más retraído, más serio. Dejó de asistir a fiestas del pueblo, se negaba a ver televisión y pasaba horas leyendo a la luz de una vela. Clara, su esposa, pensaba que era estrés. Lo animaba a descansar, a volver a su rutina. Pero cuando Elías anunció que dejaría el trabajo y que vendería todas sus pertenencias, supo que algo más profundo lo estaba consumiendo. Sus palabras fueron claras. Vamos a prepararnos. El fin está cerca. No quiero que sufran. No quiero que estén aquí cuando todo se desmorona. Vendió el coche, la casa, los muebles. Con el dinero compró una pequeña parcela en la ladera de una montaña alejada del pueblo. A construir una cabaña de adobe y madera, sin electricidad, sin agua corriente. También levantó un altar de piedra, inspirado en los antiguos altares hebreos que había visto en sus lecturas. En la noticia se esparció rápido. El pueblo era pequeño, y todos conocían a Elías como un hombre tranquilo. Algunos pensaron que se había vuelto loco, otros que estaba pasando por una crisis espiritual. Hubo quienes se burlaron abiertamente, pero él no se defendía, solo decía:
rían ahora. El que tenga oídos, que escuchen Clara por amor o por miedo, lo siguió. Y sus hijos, aún jóvenes, no tenían opción. La familia entera comenzó a vivir como ermitaños. Ayunaban durante días, oraban en silencio y cada semana leían el manuscrito como si fuese un evangelio secreto. Según Elías, las señales ya estaban aquí en el cambio climático. Las guerras, los eclipses, las enfermedades eran preludios del gran juicio. Los meses pasaban y su convicción se hacía más fuerte. Incluso comenzó a escribir sus propias visiones. Decía que veía una cruz ardiendo en el cielo, que escuchaba trompetas en medio de la noche. Un día afirmó haber visto a un ángel junto al altar. Lo describió como una figura de luz sin rostro, que le dijo: «Prepárate, lo que viene es fuego, y nadie escapará de él». El pueblo comenzó a evitar a la familia. Algunos vecinos les llevaban comida en secreto. Otros los acusaban de sectarios. Hubo denuncias ante la policía local, pero sin pruebas de delito no podían hacer nada. La familia Varela se volvió un mito viviente. Unos los llamaban locos, otros santos anel. Tan temido 17 de septiembre de 1989, llegó Elías. Se despertó antes del amanecer. Reunió a su familia frente al altar. Estaban vestidos de blanco, descalzos. Clara lloraba en silencio. Sus hijos, temblorosos, se aferraban a las manos de sus padres. Aquel día, el cielo amaneció cubierto de nubes oscuras. Comenzó a llover y luego a tronar. «Es la señal», dijo Elías. Pasaron horas allí, orando, esperando. A las 6 de la tarde, cayó un rayo muy cerca de la cabaña. El altar vibró. Los niños gritaron. Clara abrazó a Elías, pero después de eso, nada en la noche llegó. El mundo no acabó. La decepción fue devastadora. Elías se encerró en la cabaña. No habló durante 3 días. Clara pensó que tal vez al fin se rendiría. Pero lo que ocurrió fue más extraño aún. Cuando finalmente salió, parecía cambiado, tranquilo, como si hubiese entendido algo que los demás no. El fin llegó, solo que no era el fin del mundo. Era el fin de este tiempo, el inicio de otro. A nadie lo entendió. Pero un mes después, un terremoto de magnitud 6.5 sacudió la región. Varios edificios se derrumbaron. La vieja iglesia del pueblo colapsó. El taller donde Elías solía trabajar, fue destruido, pero su cabaña, alejada, quedó intacta. El altar de piedra resistió. Su familia, ilesa, fue entonces que muchos comenzaron a cuestionarse. ¿Y si Elías tenía razón? ¿Y si no era una locura, sino una advertencia? Con los años, Elías se convirtió en una figura enigmática. Nunca volvió al pueblo, nunca buscó seguidores, rechazó entrevistas, cámaras y dinero. Vivió en silencio, cultivando su comida, orando al amanecer, leyendo viejos libros. Algunos subían la montaña para verlo. A veces lo recibían, a veces no. Nunca decía mucho, pero todos salían con la sensación de haber escuchado algo importante. Aunque no podían explicarlo en 2011, Elías murió mientras dormía. Su cuerpo fue encontrado por uno de sus hijos, que aún vivía cerca. Tenía una sonrisa serena en el rostro. En sus manos sostenía el manuscrito antiguo. Lo enterraron junto al altar, como él había pedido hoy. Su historia es contada en susurros. Algunos dicen que fue un loco que tuvo suerte. Otros, que fue un profeta silencioso. Lo cierto es que Elías dejó una huella, no por haber predicho una fecha, sino por haber vivido con la certeza de que todo podía terminar en cualquier momento, y esa certeza, más que miedo, nos invita a algo más profundo, a preguntarnos si estamos listos para perderlo todo, a valorar lo que tenemos, a escuchar las señales, aunque no las entendamos,
a vivir como si cada día pudiera ser el último, no por terror, sino por gratitud, porque, tal vez, el fin no llega con explosiones ni cataclismos. Tal vez, el fin llega en silencio y solo quienes están despiertos. Low